El millonario se congela al ver a la mendiga, ignorada empujando sola a su hijo en silla de ruedas. Roberto Guzmán caminaba sin rumbo bajo el cielo gris de la Ciudad de México. La mañana parecía arrastrar cada gota de color y él parecía fundirse con las sombras de la urbe. Su abrigo oscuro, impecable, no lograba ocultar la rigidez en sus hombros. Su mirada, fría y distante, reflejaba uno de esos silencios que pesan más que cualquier ruido. Las calles eran una máquina de indiferencia. El bullicio y los bocinazos envolvían todo, pero él solo escuchaba el eco sordo de sus propias decisiones, la ausencia marcando un hueco frío en su pecho. Pedro, su hijo de 8 años, estaba lejos, siempre lejos. En su mente, la imagen de su niño en silla de ruedas lo mordía callada y constante. De repente, el mundo pareció detenerse cuando vio una figura que cortaba la corriente habitual de indiferencia. Una niña, de no más de 10 años, empujaba con fuerza una silla de ruedas. En ella, Pedro. Julieta, la mendiga de ojos intensos, parecía invisible para los demás. Nadie le ofrecía ayuda, ni un gesto, ni una palabra. La gente pasaba a su lado como fantasmas apresurados, huérfanos de compasión. El olor a humedad, mezclado con el humo del tráfico, se colaba en el aire, mientras robaban la luz mortecina que se filtraba entre los edificios. Roberto sintió que algo dentro de sí temblaba. La rigidez en su pecho se volvió presión. Y su vista se nubló, con un nudo atorado en la garganta. El contraste era brutal. La luz tenue, luchando por abrirse paso entre la espesura urbana. La niña que parecía más un faro apagado contra la negrura de olvido. Y él, un hombre que lo había tenido todo, incapaz ahora de romper ese silencio entre padre e hijo. ¿Quién había vuelto ciego a su corazón? Mientras observaba el empeño de Julieta, una mezcla de confusión, sorpresa y culpa lo paralizó. No sabía por qué, ni cómo, pero en ese instante entendió que ese momento era una grieta en su rutina impel. Los pensamientos se arremolinaron en su mente con el ruido ensordecedor del tráfico. ¿Qué le habían escondido esos ojos? ¿Por qué no había visto lo invisible? ¿Cuánto había dejado pasar mientras acumulaba ganancias y cerraba su mundo a medias? Un silencio inesperado cayó sobre él. El bullicio parecía apagarse a su alrededor, y en ese vacío, aquella pregunta quedó suspendida. ¿Qué lo había hecho tan ciego a las realidades que ahora se revelaban con tanta crudeza frente a sus ojos? Roberto no supo qué hacer. Solo pudo paralizarse, mirando la escena que parecía retar a su mundo. Y aunque no entendía qué venía después, algo en su pecho supo que nada sería igual. La duda se instalaba, intensa y tangible, dejando abierta la puerta a un cambio que amenazaba con removerlo todo. Su vida, su familia, su verdad. ¿Quién imaginaría que esa luz tan débil podría ser el comienzo? ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. El pecho le latía como un tambor atropellado. Roberto no podía apartar la mirada de Julieta y Pedro. El tiempo parecía haberse trizado, detenido justo ahí, en esa esquina rota de la ciudad. La luz gris que jugaba entre los edificios apenas definía sus contornos, pero algo se movía adentro de él, algo que dolía y sacudía su alma. De repente, la silla de ruedas dio un brusco vuelco. Un grito seco se escapó de los labios de la niña, antes de que ambas cayeran pesadamente al suelo. Roberto corrió, el corazón clavado en la garganta, como si de un segundo a otro el mundo fuera a caerse. El ruido de huesos golpeando la acera fue como un cuchillo invisible. Se arrodilló con torpeza, las manos temblorosas buscando a Pedro, que ahora estaba boca abajo, sin fuerzas para levantarse. Julieta estaba inmóvil, sus ojos abiertos y vacíos. La indignación, la culpa, la desesperación,
Todo se mezcló en un grito silencioso que lo aplastaba. Pero entonces la escena explotó con un giro que nadie vio venir. Del bolsillo rasgado de Julieta salió un papel arrugado, y luego otro más. Roberto los recogió casi sin pensar. El primero era una carta, escrita con una letra temblorosa, clara y familiar. La lectura le atravesó el alma. Era una confesión, una verdad oculta que golpeó como una bomba. La carta estaba firmada por Pedro, su hijo, él mismo. Pero el mensaje no hablaba de enfermedad ni accidente. No había mutilación ni desgracia que justificara esa silla. Decía: papá, sé que no crees en mí, que me olvidaste, que dejaste que otros decidieran sobre mí. Pero yo no me caí solo. Eso fue parte de un juego de poder. Tú y yo, en mundos distintos. Yo estoy protegido, porque no soy el niño que ves. Roberto sintió que el aire se le iba, que la presión en el pecho se convertía en hielo puro. ¿Qué significaba eso? ¿Qué ocultaba Pedro? ¿Y Julieta? Su confusión se volvió terror vivo cuando notó que Julieta no estaba desaparecida, ni caótica ni perdida. Ella era la llave, la guardiana oculta de un secreto más profundo. Entonces un ruido sordo atrás lo hizo girar. Una mujer alta y elegante, vestida con un traje caro, apareció entre la gente que comenzaba a detenerse. Su rostro era una máscara de dureza, pero sus ojos brillaban con un fuego frío. «Roberto», dijo con voz que cortaba, «esto no estaba en tus planes, ¿verdad? Pero todo tiene un precio». La mujer extendió una mano, y con ella sacó un pequeño dispositivo que proyectó en el piso una imagen. Pedro, caminando, no en silla de ruedas, sino caminando, corriendo, riendo, completamente sano. El silencio cayó como una losa. La multitud que había empezado a acercarse quedó paralizada. Roberto apenas podía mirar. Todo lo que creía ver, todo lo que había sentido, era una mentira. La mujer acercó su rostro, casi rozándolo. «Es hora de que sepas la verdad. Pedro no necesita ayuda, necesita protección. Y Julieta está aquí para evitar que ese secreto salga a la luz». Roberto quiso gritar, desgañitarse al mundo, romper el silencio y la mentira, pero en cambio solo pudo mirar la escena con el corazón hecho trizas. ¿Qué realidad era esta? ¿Quién le había tendido esa trampa? En ese momento, la niña en el suelo abrió los ojos. Su mirada no era la de una mendiga anónima. Miró directo a Roberto y dijo una sola palabra, clara y helada: «Papá». Y en todo el ruido ensordecedor de la ciudad, esa palabra suspiró como un secreto que podía destruirlo todo. ¿Quién era Julieta? ¿Cuál era el verdadero peso de ese silencio? Roberto se quedó estático, atrapado entre la verdad y la mentira. El futuro se quebró en 1000 pedazos justo bajo sus pies, y nadie sabía aún qué ocurriría después. El frío en el pecho de Roberto explotó en un latido desbocado cuando escuchó esa palabra. Papá, tan clara, tan helada, como si un cuchillo afilado hubiera cortado el aire a su alrededor. Miró la cara de Julieta, ahora lejos de ser una mendiga, más bien una niña frágil, con ojos profundos que le imploraban sin decir nada. No tuvo tiempo de reaccionar. Apenas levantó la mano para tocarla, cuando la mujer elegante, la que venía vestida como una amenaza, sacó un dispositivo nuevo, más grande, que silbó con un sonido extraño y proyectó no una, sino varias imágenes. La primera mostró a Pedro. Sí, el Pedro que él creía conocer, pero no en silla de ruedas ni vulnerable, sino en un lugar frío y blanco, seco, con máquinas alrededor que emitían pitidos. Pedro, más grande, estaba despierto, pero con un rostro inexpresivo, vacío. Roberto tragó saliva. Eso no podía ser realidad. Pero entonces el impacto golpeó con fuerza doble. La segunda imagen no fue de Pedro, sino de Julieta. Ella, la niña que había estado empujando a Pedro, estaba en esa misma habitación, con ropa limpia, sin suciedad ni rasguños, hablando con alguien invisible para otros. Y entonces la pantalla tembló. Un niño perfectamente sano, corriendo entre árboles, libre. Un escalofrío recorrió su espalda. Niños,
¿Más de uno? ¿Quiénes eran esos? Roberto sintió que le explotaba la cabeza. La certeza se deshacía como arena entre los dedos. En ese instante, la gente empezó a murmurar con más fuerza, con miedo. Todos vieron cómo Julieta, en la silla, se incorporó lentamente. La piel de sus brazos se volvió extraña, como si algo estuviera cambiando. Roberto no pudo creer lo que sucedió después. Julieta se puso de pie, y en un parpadeo, sin ayuda, desapareció el rostro cansado de la mendiga, para revelar a una mujer adulta delante suyo. Una mujer de mirada afilada, tan parecida a Pedro que el corazón de Roberto casi se detiene. «Soy Isabel», dijo ella, con una voz que tembló apenas, pero retumbó en la pequeña multitud. «Soy la verdadera madre de Pedro y la protectora de este secreto». El silencio fue absoluto, como si la ciudad misma contuviera el aliento. Nadie supo qué decir. Entonces, con una calma escalofriante, Isabel se acercó a Roberto y le susurró algo que lo dejó sin poder respirar. «Pedro no está enfermo. Tu hijo murió hace años. El niño que crees ver es un clon, un experimento. Por eso el niño sano y el niño de la silla. Por eso la mentira que te cuentan cada día». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. La multitud dio un paso atrás. Murmullos desesperados escaparon. Roberto sentía que su mundo se derrumbaba. No existía enfermedad, no existía discapacidad. Todo era una farsa, un montaje doloroso para esconder algo peor. La muerte de su hijo y la manipulación brutal de su identidad. Isabel lo miró, con dureza y tristeza a la vez. Lo usaron para enriquecerse. Crearon la mentira para salvarse ellos, para proteger sus secretos. Y Julieta, yo he estado aquí para proteger lo que queda de esa verdad. El tiempo se detuvo. Roberto sintió que la sangre se le helaba, pero una parte pequeña de su corazón comenzó a arder con un deseo desconocido. Entonces, en medio del silencio tenso, alguien desde la multitud gritó: «¿Y qué hay de nosotros? ¿Somos parte de esta mentira también? ¿Cuánto tiempo hemos sido engañados?» Antes de que alguien pudiera responder, un fuerte ruido detrás de Roberto rompió la escena. Una figura emergió cayendo en el suelo, sangre brotando de su rostro. Era Pedro, o al menos la versión real que nadie esperaba. Y mientras todos se quedaban paralizados, Roberto solo pudo ver cómo su hijo, el niño que creía perdido en un mundo ficticio, abría los ojos, llenos de un dolor infinitamente real. Y la pregunta que quemaba en todo su ser resonaba más fuerte que nunca. ¿Quién mentía? ¿Y quién había decidido cuál verdad debían aceptar? El aire se volvió denso, como si la ciudad contuviera la respiración. Pedro, sangrando, con los ojos abiertos, pero llenos de una desesperación que quemaba, miró fijamente a Roberto. La multitud se había corrido. Una sombra de miedo y silencio apuntalaba el momento. Roberto sintió que el mundo se desmoronaba en pedazos afilados dentro de su pecho. Quiso correr hacia su hijo, tocarlo, pero sus piernas temblaban como si fueran de cristal. Entonces, justo cuando pensó que nada más podía caer sobre él, la piel de Pedro empezó a cambiar. Algo extraño, repulsivo. Su cuerpo falso se estiró. Abrió grietas invisibles que mostraban un interior metálico brillante, cables entrelazados y luces pulsantes bajo su piel rota. No era un niño, ni siquiera un clon humano. Era un androide. Un grito ahogado salió de la multitud. La mujer, Isabel, dio un paso atrás. Su expresión mezcla de terror y urgencia. «No es lo que parece», exclamó con voz rota. Pero nadie le creyó. Roberto parpadeó, sin poder apartar la vista del cuerpo que yacía en el suelo, que ahora se descomponía ante él en componentes y circuitos fríos, sin vida humana ni alma. La idea de que su hijo fuera una construcción, un engaño digital, rompía todo lo que había creído. «Pedro, ¿no es mi hijo?», murmuró, la garganta estrangulada por un nudo imposible de tragar. Pero no hubo respuesta clara. Isabel se arrodilló junto al androide, con las manos temblando. «Lo hicieron para engañarte todo este tiempo,
para mantenerte lejos de la verdad. Él es un reemplazo, un juego de alguien más. ¿El niño sano que viste corriendo, el niño de la silla, todo falso?, preguntó una voz desde la multitud. Su tono mezcla de incredulidad y rabia. En ese instante, un ruido fuerte y vibrante surgió del bolsillo interno del abrigo de Roberto. Sacó, temblando, un pequeño dispositivo olvidado, y al activarlo, una pantalla iluminó la esquina. No mostraba imágenes, sino un video en vivo. Allí, al otro lado de la ciudad, estaba Pedro, o mejor dicho, un niño idéntico, riendo mientras jugaba sobre el césped de un parque, feliz, libre. Pero lo más desgarrador, a su lado, una mujer que Roberto reconoció al instante. Era él mismo, abrazando al niño. Su cabeza dio vueltas. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? El video parpadeó y cambió de escena, mostrando a Isabel dentro de un laboratorio oscuro, hablando con un grupo encapuchado. Le entregaba un papel arrugado. Traeremos al verdadero padre a la verdad. Todo comenzará mañana. Roberto apartó la vista, mareado. Todo se rompía. ¿Quién era él? ¿Quién era ese niño real, ese que jugaba y tenía risas genuinas? ¿Por qué él estaba allí, empujando un androide que simulaba ser su hijo? Un murmullo creció, mezclando miedo y rabia. «Esto no es solo una mentira, es un experimento de control», gritó un hombre de la multitud. «Están jugando con nuestras vidas». La mujer elegante, inmóvil al lado de Isabel, sacó un arma pequeña, la levantó. «Basta», ordenó, firme. «Este secreto no debe salir». Pero justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, la figura más inesperada emergió del nivel más profundo de la crisis. Del cuerpo descompuesto del androide, un chip brillante cayó al suelo. Roberto lo recogió con manos temblorosas, y al tocarlo imágenes y voces comenzaron a sonar en su cabeza como un torrente. Fue entonces que la voz de Pedro llenó su mente, un susurro fragmentado y doloroso. «Papá, yo nunca fui tu hijo, o quizá lo soy y no lo soy». El mundo se olvidó de todo ruido, saturado por esa frase que rompía la razón y la esperanza. Roberto se tambaleó. ¿Había pasado toda su vida con un impostor? ¿O acaso él mismo era la mentira que les habían vendido? Y mientras la multitud contenía el aliento, el hombre que hasta ayer creía ser papá se enfrentaba a la fractura definitiva. ¿Quién diablos era él de verdad? Y en medio de ese abismo, la pregunta se clavó como un cuchillo. ¿Y si la verdadera historia no era la de un niño muerto ni de un clon, sino la pesadilla insondable de un hombre creado para creer que tenía un hijo? El silencio se volvió gritos mudos, y nadie supo qué creer. Solo quedó la certeza de que nada volvería a ser igual. El chip brillaba débil en las manos de Roberto, lanzando destellos que parecían replicar el caos en su pecho. La multitud había dado un paso atrás, como si ese pequeño objeto encerrara todas las respuestas, y también las preguntas más peligrosas. Pero antes de que Roberto pudiera levantarse, sintió un frío cortante recorrerle la espalda. Un sonido extraño, casi imperceptible, vibró en el aire, y luego, sin aviso, las luces de la calle parparon. De repente la imagen de la ciudad alrededor cambió, como si un velo se corriera. La gente se volvió estática, con rostros vacíos y ojos huecos. Las calles, antes llenas de vida, parecían un decorado mal iluminado, un escenario al borde del colapso. Roberto intentó moverse, pero sus piernas estaban atrapadas en una especie de hilo pegajoso. Los murmullos de la multitud se cortaron en gritos distorsionados, como si el mundo estuviera girando a cámara lenta y fuera a romperse. Y entonces la figura de Isabel se transformó. No era una mujer, sino una proyección digital, una sombra lumínica que desvelaba un rostro aterrador, un rostro que no era humano, mandíbulas metálicas, ojos de un frío azul eléctrico y una voz que reverberaba con eco robótico. «Bienvenido a la verdad final, Roberto», dijo con un tono que no podía definir si era burla o advertencia. El corazón de Roberto golpeó con furia.
¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? La realidad se resquebrajó más. La mujer del traje caro desapareció y en su lugar apareció un hombre idéntico a Roberto, pero mayor, con la mirada quemada y el rostro marcado por lágrimas secas. «No eres quien crees», dijo esa versión de él mismo con voz quebrada. «Eres parte de un experimento peor que cualquier mentira que hayas imaginado». Roberto intentó hablar, pero la voz del doble lo cortó. «Tú no eres humano. Nunca lo fuiste». Un silencio mortal se llevó todo sonido por un instante. «Entonces, ¿qué soy?», logró escapar Roberto, desesperado. «Un replicante», respondió el otro, firme, mientras sacaba un espejo roto del bolsillo. Con manos temblorosas, Roberto tomó el espejo y miró. No vio su reflejo, sino un hombre ensamblado en placas y circuitos, ojos que parpadeaban con luces LED y piel formada por paneles de metal mate. El mundo estalló en su mente, porque de repente recordó fragmentos, mesas llenas de cables, voces susurrando reiniciar, protocolo memoria, zonas oscuras sin ventanas y algo quebrado dentro de sí que nunca encajaba. Un grito ahogado salió de su garganta. No era un padre buscando a su hijo, era un engaño buscándose a sí mismo. Y lo peor, esa figura frente a él, la que parecía humana, era la verdad. La versión original, humana, real, y la que él nunca podría ser. «¿Y Pedro?», dijo la versión mayor de Roberto con pesar. «Pedro también es un experimento. Ambos están conectados en algo más oscuro. Esta ciudad, esta mentira, es solo la punta del abismo». Pero justo cuando Roberto estaba a punto de caer en ese pozo sin fondo, un ruido atronador cortó el aire. El cuerpo vacío del androide Pedro empezó a vibrar, despertar. Y de sus entrañas metálicas emergió una voz tan humana que heló la sangre de todos. «No soy un clon, ni un androide. Soy el futuro. Y tú eres solo un recuerdo». La multitud retrocedió horrorizada. El androide se levantó, completamente indemne, y con pasos torpes comenzó a caminar hacia Roberto. Pero justo en ese momento, la realidad se distorsionó otra vez. Un haz de luz cegadora envolvió a Roberto. La gente desapareció en un parpadeo, y el hombre que creyó ser padre abrió los ojos en una cama blanca de hospital, conectado a máquinas que pitaban lentamente. Del otro lado, una mujer, con lágrimas en los ojos y manos temblorosas, dijo: «Roberto, despierta. Has estado en coma por 5 años. Todo lo que creíste, la historia, la mentira, la verdad, fue tu mente luchando por encontrar sentido a la nada». Su corazón se hundió en un abismo insondable. ¿Todo había sido un sueño? ¿Una alucinación? ¿Y Pedro? ¿Dónde estaba el niño? Antes de que pudiera responder, la pantalla junto a su cama mostraba imágenes en vivo, un hospital vacío, una habitación vacía y en el fondo una cuna que oscilaba lentamente. Y en voz baja, casi un susurro, la mujer continuó: «Pedro nunca existió, pero hay alguien que lo está buscando. Y no es quien tú piensas». Roberto dejó escapar un suspiro quebrado mientras la oscuridad intentaba cerrar sus ojos. Todo se derrumbaba de nuevo. ¿Quién era él realmente? ¿Y qué verdad estaba esperando al otro lado de ese velo? Y la pregunta más terrible se instaló, fría y afilada. ¿Y si toda esa historia no era más que la vaga sombra de un hombre muriendo entre recuerdos que no le pertenecen? El silencio en la habitación del hospital era tan pesado que dolía. Roberto apenas podía mover los párpados y su pecho se agitaba con cada respiración entrecortada. La mujer a su lado, con las manos temblando, lo miraba con una mezcla de esperanza y miedo que le apretaba el pecho más que cualquier máquina conectada a su cuerpo. Entonces, el sonido de una alarma mecánica hizo eco, fuerte, estridente, cortando la tensión brutal de la escena. Roberto giró la cabeza con esfuerzo hacia la pantalla junto a la cama. Allí en el monitor,
apareció algo que nunca hubiera imaginado. No era la imagen de un niño, ni un androide ni un clon. Era una figura, una sombra indeleble que comenzaba a materializarse en tiempo real. Fue un segundo, nada más, pero en ese instante, los ojos de Roberto se llenaron de un espanto helado. La figura era él, pero no aquel hombre cansado y roto que estaba en la cama. Era un Roberto joven, fuerte, con un brillo extraño en la mirada. Caminaba entre gente sin rostro, rodeado de agentes que parecían sombras negras. Invisibles para todos, menos para él. ¿Qué es esto?, alcanzó a decir, la voz quebrada y ronca, mientras su respiración se aceleraba, intentando entender. La mujer a su lado se estremeció, como si hubiera visto un fantasma. Eso es un recuerdo, o quizá una grabación. De repente la escena en la pantalla cambió, y mostró un laboratorio oculto, lúgubre, con luces verdes parpadeando. Ahí en una camilla yacía un cuerpo sin vida. Pero no era Pedro, no era ningún niño, era Roberto. Sí, él mismo, pero flotando entre cables y líquidos extraños, con electrodos que registraban sin piedad cada latido fallido. Un grito seco se escapó de la garganta de Roberto. La presión en su pecho se hizo insoportable. Algo dentro de él se desgarraba en 1000 pedazos invisibles. Esto, susurró, sin poder parpadear. Yo estaba muerto. La mujer lo miró con una intensidad desgarradora. Y acaban de despertarte. No solo del coma, te despertaron de la muerte. Pero lo que tienes aquí, dijo tocándose la cabeza, es una copia, un duplicado. No eres humano, Roberto. No realmente. El mundo se derrumbaba a su alrededor. Todo sentido, toda verdad, se deshacía en polvo. Entonces, ese Roberto joven que aparecía en el monitor dio un paso adelante en la escena que reproducía, y con voz idéntica a la suya, pronunció una frase que heló la sangre de todos en la habitación. Yo soy el original. Este otro es el experimento. Un silencio mortal cayó. El hombre en la cama, que creía ser Roberto, se tapó la cara con las manos, temblando. A su lado, la mujer soltó un sollozo, pero no terminó ahí. La pantalla añadió una última imagen, brutal y directa. Una mano metálica, negra y brillante, que alzó un espejo frente a la cámara. En ese reflejo se vio a sí mismo, fotografías, archivos, documentos firmados, todos borroneados por la perspectiva distorsionada de ese espejo. Y entre ellos, una inscripción que rompía el último velo. Proyecto Renacer. Robo de identidad 47B. Y entonces, la pantalla explotó en estática y sonido estático. Roberto levantó la cabeza, ojos vidriosos, buscando respuestas que nadie tenía. La mujer se acercó con rapidez y tomó su mano. Lo que tú llamas Pedro, ese niño, es otra copia. 2 experimentos que viven atrapados en vidas que no les pertenecen, quizás para enseñarte o castigarte. El hombre temblaba, la garganta atrapada, el tiempo dilatado y cruel. Entonces, la puerta del cuarto se abrió violentamente. Entraron 2 hombres con batas blancas y rostros inexpresivos. Uno se adelantó y mostró una fotografía. Un niño, idéntico a Pedro, pero con los ojos tapados por una franja negra. Roberto, esto acaba de empezar, dijo con voz baja y firme. Hay algo que debes saber. Tú no eres el único que despertó. Antes de que pudiera preguntar, el otro hombre sacó un dispositivo y en un parpadeo proyectó en el techo del hospital una segunda silueta. No era un niño ni un clon. Era otro Roberto, más viejo, más desgastado, con cicatrices de batallas invisibles. Y en voz baja, casi un susurro que retumbó en todo el cuarto, la voz proyectada dijo: Soy yo, soy el original, y estoy aquí para reclamar lo que es mío. El mundo de Roberto se quebró en ese instante, y mientras la ciudad afuera seguía ajena, él comenzó a entender que su vida
no solo era una mentira, era una disputa, una guerra silenciosa, donde su alma y su cuerpo eran solo piezas que alguien más movía. ¿Pero quién? ¿Y para qué? La respuesta estaba enterrada en ese primer rostro que había visto despertar, y en el verdadero hijo que jamás había existido. Y entonces, sin tiempo para más, la máquina cercana pitó otra vez. El corazón de Roberto empezó a latir rápido, demasiado rápido. Y si él no era el despertar, sino el final, el pitido de la máquina alrededor se volvió insoportable, marcando los segundos como si fueran golpes en el pecho de Roberto. Su respiración iba y venía entrecortada. Sentía que todo el cuerpo le temblaba, pero no de miedo, sino de algo mucho peor, confusión pura, una mezcla de rabia impotente y tristeza infinita. La voz proyectada, la del Roberto mayor y desgastado, seguía resonando en la habitación. Pero entonces algo cambió. Un ruido seco, metálico, explotó detrás de la puerta. El cuarto tembló un instante y la puerta se abrió con violencia. Entró una mujer. No era la que estaba antes junto a él, ni Isabel, ni la del traje caro. No, era una mujer joven, con ojos intensos, clavando en Roberto una mirada que mordía el alma. Tenía en la mano una placa brillante, como una identificación. «¡Basta de mentiras!», exclamó con voz dura casi quebrada. «Todo esto, todo lo que te han contado es un montaje. La verdad es otra». Roberto la miró sin poder hablar. El nudo en su garganta se hacía cada vez más fuerte. El dolor se clavaba como un cuchillo invisible. Ella soltó la placa sobre la mesa. Era un documento oficial, con el nombre de Roberto, una foto idéntica, pero con algo que helaba la sangre. «Este Roberto no solo es un clon», dijo la mujer bajando la voz. «Es la copia de una copia. Y peor, tú no eres la primera versión, tampoco la última». La habitación quedó en un silencio terrible, solo cortado por el pitido mecánico del monitor. De repente, la mujer activó un proyector portátil. Las paredes se llenaron de imágenes, robots, laboratorios, hombres y mujeres con batas blancas. Pero cuando la cámara se frenó en un rostro, Roberto sintió que el corazón le explotaba en el pecho. Era una figura idéntica a él, pero con la piel destrozada, cables saliendo de la cabeza. No era humano, era una máquina. Ese es el Roberto original», susurró la mujer. «Y lo que tienes aquí dentro es una simulación, un programa, una copia diseñada para pensar que es humana, para sentir, para sufrir, pero no lo es». Roberto solo pudo abrir la boca, intentó gritar, pero ningún sonido salió. Entonces la mujer apagó el proyector y se acercó, caminando lento, casi con pesar. «Y lo más terrible», dijo mientras sus ojos se clavaban en los de él, «la realidad es que ni siquiera existes tú realmente. No hay un tú ahí dentro. Eres solo un código, un experimento para capturar el alma humana en datos». Las palabras cayeron pesadas, tan reales que hicieron crujir la habitación. En ese momento, el monitor junto a Roberto chasqueó, y en él apareció otra imagen. Pero no era un video, ni una grabación. Era un ciclo de líneas de código, infinitas, girando y expulsando símbolos incomprensibles. Y en medio, una frase en rojo que parpadeaba. «Error. Memoria no encontrada. Usuario no reconocido». Roberto sintió como todo se desmoronaba. Las paredes, la máquina, su cuerpo, hasta la voz de la mujer que hablaba a su lado. Todo comenzó a borroso, como si fuera humo. Un último suspiro tembló en sus labios. Entonces, ¿todo fue mentira? «¿Pedro, mi vida? ¿Yo mismo?». La mujer lo sostuvo por los hombros, firme, con lágrimas contenidas. «No, todo esto no es más que un sueño dentro de otro sueño. Estás atrapado en una simulación que ni siquiera sabes que comenzó hace años». Y justo cuando Roberto quiso responder, la puerta se cerró con un golpe brutal. De la sombra apareció una voz que heló la sangre al instante.
Tiempo de despertar, Roberto. Has estado dormido demasiado tiempo. La luz se apagó, y todo se volvió negro. ¿Qué realidad quedaba entonces? ¿Dónde terminaba el hombre? ¿Y dónde comenzaba la máquina? Nadie, ni siquiera él, tenía la respuesta. Solo quedaba una certeza cruel. Todo se había roto. Y el verdadero juego apenas comenzaba. La luz desapareció de golpe. Todo quedó negro, opresivo, como si el aire mismo fuera un peso imposible de respirar. Roberto sintió que el cuerpo se hundía en un pozo sin fondo, incapaz de gritar, de moverse, solo caer. Y entonces el silencio se rompió, pero no por un sonido cualquiera. Fue un susurro frío, cercano, que le metió el miedo en el pecho. «Hola, Roberto». La voz era dulce, casi infantil. «¿Estás despierto?» La oscuridad empezó a despejarse, pero no estaba en la habitación del hospital, ni en ninguna de esas imágenes de laboratorio, ni en aquel mundo aplastante de mentiras. Estaba sentado en una habitación pequeña, sin ventanas, iluminada por una bombilla que titilaba como si estuviese a punto de explotar. Frente a él, un niño de verdad, no un androide ni un clon, ni una copia, sino un chiquillo de unos 8 años con ojos enormes y honestos. Lo miraba fijamente. Tenía el cabello despeinado y la camiseta arrugada, pero había algo en esa mirada que hizo que el corazón de Roberto se rompiera en 1000 pedazos. «¿Pedro?», balbuceó, con la garganta seca. «¿Eres tú de verdad?». El niño asintió lentamente, dio un paso adelante y sin miedo tomó la mano de Roberto con una fuerza inesperada. En ese instante, la pared detrás de ellos comenzó a disolverse como si fuera agua. Se corrió el velo y apareció un cuarto enorme, blanco, de hospital. Pero no era aquel que Roberto recordaba. Allí estaba él, sí, pero no dormido, sino conectado a miles de cables, con el rostro desencajado en una grimaza de terror y dolor. Y entonces, la revelación que tronchó todo. El niño Pedro se transformó rápido justo delante de sus ojos. Se volvió más alto, su rostro se estiró hasta volverse idéntico al de Roberto, como si fueran el mismo ser reflejado en espejos rotos. «No es solo mi voz la que deberías escuchar», dijo el niño con una voz más profunda, quebrada. «Esto que ves no es lo que parece. Ni tú ni yo somos quienes creen que somos». Roberto tembló, intentando soltarse, pero la mano seguía firme, como un ancla de verdad en medio de tanto engaño. «Espera», susurró. «¿Qué quieres decir?» La habitación empezó a girar. Los colores se mezclaron, y entonces lo sintió. Un choque brutal que le atravesó la mente. Un golpe que lo expulsó de ese sueño o esa prisión. Y despertó, de nuevo. Pero esta vez no era en un hospital, ni con máquinas pitando, ni en una simulación. Estaba tendido en el suelo de una habitación que reconoció de inmediato. Era la oficina oscura del hombre trajeado, donde empezó todo. La puerta se abrió con estrépito. Entró la mujer del traje caro, pero no sola. Junto a ella venía la versión mayor y desgastada de sí mismo, que antes solo vio en la pantalla. Pero había alguien más. De la penumbra emergió otro hombre, igual que él, pero con un dolor profundo y una furia que partía el aire. «¡Basta!», gritó aquella nueva figura. «Ustedes no entienden nada. Somos partes de un mismo cuerpo roto». Roberto miró hacia todos lados. Ya no sabía cuántas copias, cuántos experimentos, ni cuántos yo podían existir. Y entonces la mujer del traje sacó algo que dejó a todos helados. Una caja negra con el nombre Proyecto Origen grabado. La abrió lentamente, y entre sus manos aparecieron 2 fotografías. Una era el niño Pedro, pero con un rostro que no había visto antes, sonriente, sano, abrazando a una niña que era él. La otra, un documento. Roberto y Pedro, 2 almas divididas por un mismo error. Una conexión que trasciende memoria y carne. Reconectar o destruir. No hubo espacio para preguntas.
La idea explotó en su mente. No era una copia, ni un clon, ni siquiera un androide. Era algo más profundo. Una pieza fragmentada de un alma rota, dispersa en pedazos, perdida entre realidades que se superponían. Y en esa luz oscura, con una llave en la mano y ninguna puerta abierta, Roberto sintió, por primera vez, que no solo su mundo estaba en juego, era el universo entero. Pero ¿qué iba a elegir ahora? ¿Reconectar o destruir? Y justo cuando la pregunta quemaba más que cualquier verdad, la habitación se volvió a apagar. Solo quedó el eco de una última frase que resonaba en su mente, rota y punzante. No hay hijo ni padre, solo un recuerdo compartido. Y ese es nuestro verdadero enemigo. La frase de fondo resonaba una y otra vez en la oscuridad que acababa de tragarse la habitación. No hay hijo ni padre, solo un recuerdo compartido, y ese es nuestro verdadero enemigo. Roberto sintió el aire cortarse, como si el pecho le apretara desde adentro hasta casi no poder respirar. La luz volvió, tenue, y lo primero que vio fue a la mujer del traje caro y a las dos versiones de sí mismo, mirándolo con ojos que conocían demasiado dolor. Entonces, la calma súbita se rompió. Un estruendo seco, como un golpe brutal, hizo vibrar el piso. Las paredes temblaron y la caja negra de Proyecto Origen se abrió como un portal oscuro, soltando una niebla blanca que empezó a enredarse en sus pies, fría, pegajosa. Roberto dio un paso atrás sin entender, la garganta seca, y la figura mayor de sí mismo levantó la voz. «No, esto no está pasando». Pero alguien más habló. Una voz quebrada, casi un suspiro, salió del abismo que ahora latía en medio del cuarto. Era la mujer joven, con la placa brillante. Sus ojos se abrieron de par en par, y de repente se llevó las manos al rostro, temblando. «No puede ser», gritó, pero sin fuerza. «Esto no es solo una copia». Y justo en ese momento, la niebla empezó a moverse, amoldándose en algo que hizo que el mundo de Roberto girara de golpe. La niebla tomó forma humana, un cuerpo que emergió lento, huesudos y frágiles, pero con la mirada más real que él hubiese visto jamás. El silencio se volvió pesado, casi hiriente. «Yo soy tú», dijo esa figura con voz susurrante, una voz que parecía salir de un recuerdo enterrado. Roberto sintió cómo el mundo se hundía en un pozo sin fondo. Esa figura no era una simple copia, ni un clon, ni un simulacro electrónico. Era él, pero al mismo tiempo no lo era. «¿Cómo?», logró balbucear. El nudo en la garganta tiró de sus palabras. «Soy el original». La niebla que formaba ese cuerpo tembló y se tornó más sólida. El Roberto que están viendo ahí, en esa cama, es el duplicado, el experimento fallido, la copia contaminada. El hombre mayor se quedó en silencio, mirando con horror. La mujer del traje no supo qué decir. Roberto sintió un frío helado invadir el pecho. Su propia alma parecía desmembrarse en pedazos. «¿Pero y Pedro?», preguntó, la voz quebrada. «¿Quién es él en todo esto?». El cuerpo hecho de niebla se estiró, transformándose justo delante de sus ojos. La forma se volvió más clara, dejando ver un rostro familiar. El rostro del niño Pedro, pero ahora de verdad, sin engaños. Sonrió con tristeza. «Pedro nunca fue tu hijo ni tu clon. Su voz tenía un peso de siglos. Él es al mismo tiempo nuestra memoria y nuestra prisión». Antes de que Roberto pudiera reaccionar, la figura flotó hacia él y, sin tocarlo, lanzó una mirada profunda, tomó un puñal invisible directo a su pecho. «Todo lo que creíste, toda esa historia de un padre buscando a su hijo, fue un anzuelo para ocultar quién eres realmente». Roberto sintió un dolor tan punzante que abrió la boca para gritar, pero solo salió un suspiro roto. «Bueno, ¿quién soy?», preguntó temblando. «¿Qué historia me pertenece?». La niebla figura sonrió, triste, y en un destello lo arrastró hacia un túnel oscuro que parecía abrirse justo detrás de ellos. «Eres la clave, no solo un replicante ni un experimento.
sino el guardián de un secreto que nadie quiere que veas. Y Pedro es la sombra que protege esa verdad. El túnel los tragó, y justo antes de desaparecer, Roberto vio un último mensaje en el aire, flotando oscura y punzante. No hay realidad, solo capas de mentiras. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrás aguantar el velo? La habitación quedó vacía, con el eco de aquel misterio resonando en las paredes. Y afuera, la ciudad implacable seguía su ritmo, ajena a que el verdadero juego apenas acababa de empezar. El aire se cortó de golpe. Roberto quedó atrapado en esa habitación oscura, con la mirada clavada en aquella figura de niebla que ahora más firme le devolvía un dolor punzante al pecho. Todo encajaba, y al mismo tiempo, nada tenía sentido. Era él, pero no. Era un fragmento perdido en medio del caos. «Soy el verdadero», susurró la figura. Y Roberto sintió las lágrimas humedecer su piel. La mujer del traje caro, los rostros desgastados de sus otros yo, todos se desvanecían en un murmullo lejano, como ecos que ya no importaban. Por un instante, todo fue silencio. Un silencio tan pesado que hasta el latido de su corazón parecía un golpe seco. «¿Y Pedro?», rogó Roberto, la voz ronca, quebrada. «¿Quién es?». La niebla respiró y en un movimiento lento cambió de forma para mostrar al niño con ojos enormes, el que alguna vez creyó suyo. Pero ahora sabía que Pedro no encajaba en ninguna realidad simple. «Pedro es memoria y prisión», dijo el niño, sin apartar la vista. «Lo que buscas no es él, sino la verdad que guarda en su sombra». En ese instante, las paredes comenzaron a ondular. La habitación se volvió líquida. El tiempo se deshizo. Roberto sintió que caía, sin fondo, sin redes, sin anclas. Pero algo, un destello pequeño y brillante en la oscuridad, llamó su atención. Un suspiro, apenas un eco. No hay hijo, no hay padre, solo un recuerdo compartido, y nuestra única arma es ese recuerdo. Roberto abrió los ojos de golpe en medio de la penumbra, temblando con la garganta apretada. No sabía si todo había sido real o un sueño. Lo único cierto era que eso no era el final. Nada lo era. Se levantó lentamente, con el pecho encogido, sosteniendo esa verdad rota que lo quemaba por dentro. Y aunque las sombras aún estaban ahí, por primera vez notó que algo en su puño apretado, la llave invisible entre sus dedos, podía abrir puertas o destruirlas. El juego seguía, el secreto seguía vivo, y Roberto, más fragmentado que nunca, solo podía elegir un camino: reconectar el alma o dejar que todo se hunda. La ciudad seguía afuera indiferente, y el misterio, implacable, esperaba. Ahora, necesitas suscribirte ahora mismo. No pierdas ni un solo segundo ni un detalle de lo que viene. Este es el momento de demostrar tu apoyo de verdad. Aplaste el botón de like ahora, para alimentar el algoritmo y que esta historia llegue a más personas que, como tú, buscan respuestas. No te quedes callado. Inunde la sección de comentarios con tus reacciones, tus teorías. Queremos escucharte. Y por favor, no esperes ni un segundo más para compartir este video al instante con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans saben lo importante que es apoyar el canal con estas acciones. Vamos, tú eres parte de esto, y el próximo capítulo está a la vuelta de la esquina. ¿Lo vas a dejar pasar? ¡Claro que no!